Muy buenas a todos, comunidad, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro nuevo vídeo más para el canal. Nueva teoría sobre Assassin's Creed. Y es que, os pongo en situación, ayer me encuentro con que Nat the Assassin publicó un tweet donde, según ella, es que no sé muy bien cómo pronunciar, cómo decirlo, cómo expresarme aquí. Quería, por decirlo así, o le gustaría, mejor dicho, que Roxanne, el nuevo personaje, la mentora de Basin en Assassin's Creed Mirage, fuera descendiente de Amunet. Esto en un principio, yo le respondí que esto en un principio era bastante complicado, porque Amunet es un personaje que no tiene descendencia, que la única descendencia que tenía, que era Kebuk, que era el hijo que tenía con Bayek, pues bueno, murió con 9 años, creo recordar que fue cuando el padre lo mató sin querer. Si no tendría 9, tendría 8 años, pero murió muy joven. Entonces, en todo este tiempo que nos han ido mostrando desde el lanzamiento de Origins hacia adelante, todo el, por decirlo así, el contenido de Amunet y de Bayek, no nos han mostrado que tuviera una descendencia. Valhalla, que es el juego más reciente, nos cuentan un poco toda la movida que hubo, ¿no? Después básicamente del nacimiento de los ocultos, del DLC realmente, de la movida con Roma, ¿no? Pues nos cuentan un poco todo lo que pasó después de esto. Pero no nos cuentan en ningún momento, ni siquiera en la última carta que le enviaría Bayek, ya de anciano, a Munet, ya de anciana, que es cuando más o menos ocurre lo del Códice de Magas, ya casi al final de la vida de Bayek y de Amunet, siendo estos dos ya bastante mayores, pues es cuando ocurre toda la movida del Códice de Magas, y en ningún momento mencionan ningún hijo, ni mencionan ninguna descendencia como tal. Entonces yo le comenté a Nat que era bastante complicado que fuera pariente de Amunet. No obstante, esto es lo que yo le dije a ella, se lo dije en ese momento. No obstante, yo me puse a cuestionar, como siempre, porque siempre hay que cuestionar todo, la posibilidad de que esto pudiera ser real o no. Entonces caí en la cuenta de que en Assassin's Creed hay una cosa que se llama el Hugger. ¿Qué es el Hugger? El Hugger es la forma en que los personajes, o en el mejor dicho, en la forma en el que el videojuego tiene de contarnos que los personajes pueden tener cosas relacionadas entre sí, pero que no hacer familia. Un ejemplo práctico de esto: Desmond era un antepasado de Ezio, de Altair, de Edward, quiero recordar que también. ¿Esto qué quiere decir? De Connor, de Edward, de Ethan. ¿Esto qué quiere decir? Que tenía parentesco con todos estos personajes. Pero tenía parentesco con todos estos personajes por su ADN de triple hélice. No porque si nosotros escogiéramos en la familia de Desmond y empezáramos a ir hacia arriba, el abuelo, el padre, el abuelo, el abuelo, el padre, el abuelo, el padre del abuelo, llegáramos a tener cuestión de que a lo mejor llegáramos a Altair o a Ezio o a Edward o a Connor. Simplemente que en su ADN, en su Hugger, tenía ese parentesco. Básicamente porque son asesinos, entonces pues tiene el parentesco. ¿Qué ocurre entonces? Que yo me puse a ascender en lo que sería la rama de Amunet. Sabemos un detalle muy importante, que por cierto he encontrado cosas curiosas, que ahora la pondré en pantalla a lo que voy, pero eso será un momento al resultado final, a lo que voy. Sabemos de que Roshan es una de las últimas ocultas que existen antes del cambio. Siendo Basim, o en este caso Hizam, los últimos ocultos. En este caso Hizam es seguro el último oculto. De hecho, Hizam fue uno de los primeros ocultos que fue nombrado mentor y que posteriormente fue nombrado como asesino. Básicamente porque en el propio juego de Valhalla, el mentor, en este caso, que sería uno de los alumnos de Rosan, al igual que Basim,
sería el actual mentor de los ocultos, el principal, el arte más cargo, nombró a Hithan para ir a la recién construida Alamut. Y allí fue donde seguramente Hassan Isabat, que sería el mentor de Alamut, es el que le diría, el que pondría el cambio, que sería seguramente un aprendiz de bien sea de este mentor que os estoy hablando, que no recuerdo el nombre porque lo he leído solamente 2 veces, o de Hithan. Pero bueno, a lo que voy. Sabemos que Roshan tiene ascendencia persa. Importante fun fact aquí. Podían haber puesto a Roshan de cualquier otra nacionalidad, pero le han tenido que poner persa. Persia es posiblemente el origen, el ADN de Assassin's Creed. En Persia fue donde se construyó la hoja oculta. En Persia fue donde Darío empezó a marcar, o bueno, Artajerjes, que es el nombre. Artabano era el nombre de Darío original. Darío es luego un seudónimo que se puso, ¿no? Para ocultarse de los antiguos. En Persia es donde daría comienzo la rivalidad de los ocultos con los templos, con la orden de los antiguos. Bueno, de los ocultos en este caso, de los asesinos de Darío I, que sería el primero de Persia, del imperio persa, ¿no? Y ahí es donde tendríamos un poco un poco toda la movida, ¿no? Pues entonces Roshan viene ascendencia de ahí, de Persia. Esto ya nos abren algunas pequeñas puertas, pero lo explicaremos después, a lo que voy. Darío, canonmente, tuvo 2 hijos. Tenemos el caso de su hijo mayor, que sería el hijo que posteriormente se acabaría casando con Mistios, con Cassandra, y posteriormente tendrían el Pidio, que sería el primer oculto como tal, el nacimiento, ¿no?, del primer oculto. Darío nos seguiría con Erpidio más o menos hasta sus 10 años, 11 años. A partir de los 11 años le dejaría en herencia la hoja oculta y algo le pasó a Darío que simplemente dejó de estar a su parte. Esto sale todo en Odyssey, por cierto, en el DLC del legado de la primera hoja oculta. ¿Qué ocurre aquí? Que es a lo que yo voy. Sabemos, por decirlo así, la ascendencia de uno de sus hijos, pero no sabemos la ascendencia de su otra hija. Artabano, o sea, Darío, tuvo una hija que falleció cuando ocurrió todo el problema que tuvo con Persia. Básicamente la mataron junto a su mujer, a su hija. La hija no tuvo hijos, pero la mujer sí que tuvo ascendencia. ¿Cuál es la cuestión? Que es a lo que yo voy. Si nosotros miramos a su hija no canon, o sea, a la versión adulta de su hija no canon, y posteriormente miramos a Roshan, que lo pondré en pantalla, vemos que se parecen un montón. Pero que un montón. O sea, la parte baja de la cara es clavada. O sea, me dices que es su hija y perfectamente me lo creo. Pero ¿cuál es la cuestión? ¿Cuál es lo más posible que Roshan tenga la ascendencia? Es muy difícil realmente que Roshan sea pariente de Amunet. Pero sí que existe la posibilidad de que Roshan sea ascendiente de Jerjes. Recordemos que Jerjes tuvo un hijo que conoció Darío al final. Seguramente Roshan venga de esa ascendencia de su hijo. Entonces, ¿existe la posibilidad de que Roshan pueda ser familiar de Amunet? Pues si en vez de ser familiar del hijo de Jerjes, de Artajerjes, no de Jerjes, perdona, Jerjes es el que mató, de Artajerjes, entonces Roshan no puede ser familiar en un principio de Amunet. Pero si es ascendiente, si es descendiente en este caso de la hija de Darío, de la hija de Artabano, entonces sí que existe la posibilidad de que sean primas, de que por genética sean primas separadas. No obstante, que es lo que yo le dije ayer a Nat, estamos en Assassin's Creed. Estamos hablando de que, por ejemplo, Aya, Cassandra y Aletheia son parientes. Son parientes de Hugger. Pues ya conté esto en su momento. Aletheia era una Isu que dejó su Hugger. Dejó su Hugger en el tiempo. Ese Hugger acabó llegando hacia Rambi. Posteriormente hacia Cassandra. O sea, Cassandra, luego Rambi, Layla. Seguramente Amunet también tenga parte del Hugger de Aletheia. Esta oculta o este oculto llamado CA seguramente también tenga parte de Aletheia.
Y no son parientes, son personajes completamente diferentes que no tienen. Entonces, lo que me hace pensar, y lo que seguramente sí que tengamos, es que Roshan sea una, por decirlo así, alumna en el tiempo de Amunet. ¿Esto qué quiere decir? Sabemos perfectamente que Roshan en el tiempo continúa el legado de Amunet porque ambas representan la serpiente, la cobra, mejor dicho. Amunet representaba a la serpiente porque su acto más conocido en el tiempo fue cuando obligó a Cleopatra a que una serpiente le picara en uno de los pechos para morir. Eso fue, por decirlo así, el legado más fuerte que tuvo Amunet. Fue el que se quedó en el tiempo. Que en el principio del tráiler nos presenten a Roshan y veamos una cobra, una serpiente en el suelo, donde Roshan está, nos hace ver perfectamente que seguramente parte del Hugger de Amunet, al igual que posiblemente pueda estar en Layla y posiblemente pueda estar en otros personajes, se quedó también en Roshan. Y bueno, pues este es un poco lo que os quería comentar. Es la verdad una teoría bastante interesante. Existe la posibilidad de que sea o existe la posibilidad de que no. En cualquier caso, es muy interesante el hecho de que la ascendencia de Roshan sea persa, la verdad. Espero que os haya gustado. Un vídeo de teoría bastante guay. Dejadme un like, un comentario y todo lo que queráis para más. Dicho pues, me pasa con ustedes, hermanos. Hasta luego, hasta luego.